Londres duerme bajo una niebla espesa, y entre el murmullo distante del Támesis se esconde una verdad que jamás llegó a escribirse en los periódicos. Es invierno. El fuego arde en Baker Street, y una caja vacía guarda más secretos que un diamante perdido. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta bien tu abrigo, porque esta noche el silencio hablará más alto que la ley, y el misterio del diamante del Cairo está a punto de revelarse. Aquella tarde de invierno reposaba con una tranquilidad casi doméstica sobre Baker Street. Holmes, hundido en su sillón favorito, dejaba que el humo de su pipa trazara figuras evanescentes que parecían disolverse con sus pensamientos. Yo leía, sin verdadera atención, un artículo médico sobre fiebres tropicales, cuando un recuerdo, uno de esos que regresan sin aviso, con la nitidez de una fotografía antigua, vino a interrumpir la paz del momento. Era el caso del diamante del Cairo, uno de los más enigmáticos que me haya sido dado presenciar, y cuya sola mención bastaría para despertar en Holmes aquel brillo inconfundible en los ojos, mezcla de cálculo y de fuego intelectual. Nada, ni siquiera la monotonía del invierno londinense, podía ocultar por mucho tiempo el destino de un hombre como él. Nacer para desentrañar el misterio donde otros solo veían sombra. No habíamos cruzado palabra desde hacía una hora, cuando sonó el timbre de la puerta. Mrs. Hudson, con su puntual discreción, anunció la visita de un caballero extranjero. A los pocos instantes, un hombre de porte distinguido, envuelto en un abrigo oscuro y una bufanda de seda, apareció en el umbral. Tenía la piel cobriza, los ojos oscuros y serenos, y un bigote perfectamente recortado que acentuaba la firmeza de su expresión. En su mano derecha sostenía un maletín de caoba, tan cuidadosamente cerrado que parecía más una reliquia que un objeto de viaje. Se presentó como Mahmud el Khalil, y su voz, baja pero firme, llevaba consigo el eco de un idioma más antiguo que el nuestro. Desde el primer momento noté en Holmes un interés casi imperceptible. Inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y exhaló una nube de humo antes de invitar al visitante a tomar asiento frente al fuego. El Khalil comenzó su exposición con una cortesía impecable, aunque un temblor leve en su acento traicionaba la ansiedad que se esforzaba en dominar. «Vengo en nombre de mi familia y del Museo Británico», dijo. «Una joya invaluable, el diamante de El Cairo, ha desaparecido». Holmes no lo interrumpió, solo inclinó el cuerpo hacia adelante, con los dedos entrelazados bajo el mentón. El visitante relató que el diamante, considerado un talismán por generaciones, había sido trasladado desde Alejandría a Londres para su estudio y futura exposición. Pero durante el proceso de catalogación, la piedra se desvaneció de su caja sellada. Museo, temeroso de un escándalo, había solicitado su intervención de manera confidencial. Yo lo escuchaba fascinado. La historia del robo parecía contener tanto de superstición como de crimen, y en los ojos de aquel hombre brillaba algo más que preocupación, una suerte de orgullo herido, quizá, o de culpa no confesada. Sin pronunciar palabra, Holmes extendió la mano. El Khalil comprendió de inmediato y le entregó una carta cuidadosamente doblada. El papel llevaba el membrete del Museo Británico y un sello de lacre rojo con el emblema oficial. Holmes lo examinó con atención quirúrgica, acercó el sobre a la luz, lo giró, lo olfateó incluso. «Curioso», murmuró. «La tinta es reciente, pero el papel pertenece a una partida discontinuada hace al menos 3 años». No añadió más. Solo levantó una ceja y depositó la carta sobre la mesa con esa mezcla de respeto y desconfianza que solo mostraba ante los documentos que escondían más de lo que decían. El Khalil, incómodo, apartó la vista. Yo sentí que el aire en la habitación se había vuelto más denso.
como si las palabras aún no dichas flotaran entre nosotros. Mientras Holmes reflexionaba, mis ojos se posaron en el maletín que el visitante mantenía a su lado. Era de una belleza singular. La madera rojiza relucía bajo el fuego del hogar y en su superficie se distinguían figuras grabadas, jeroglíficos que parecían contar una historia de dioses y desiertos. Cuando el Khalil lo abrió, un delicado aroma a incienso se extendió por la habitación. Un perfume leve pero persistente, que evocaba templos antiguos y noches infinitas bajo el cielo del Nilo. En el interior reposaban unos documentos cuidadosamente atados y un pequeño estuche de terciopelo vacío. «Aquí debía estar el diamante», dijo el visitante con una voz apenas audible. Holmes asintió sin mirarlo, observando la caja como quien contempla el espejo de una mentira bien construida. Cuando el visitante se hubo marchado, Holmes permaneció en silencio unos instantes, con la mirada fija en la caja abierta. «Watson», dijo por fin, «¿ha notado usted la arena en las uñas del caballero? No de la ribera del Támesis, sino del desierto, y sin embargo, según su relato, llegó hace semanas. Me sorprendió que lo hubiera observado. Yo no había reparado en ello». «Tampoco era egipcio», añadió. Su acento tenía un matiz levantino, y su reverencia al museo era más fingida que respetuosa. Encendió su pipa, exhaló el humo con lentitud y sonrió apenas. «El misterio comienza, mi querido Watson, en aquello que no quiso decirnos. Aquella noche me resultó imposible conciliar el sueño. El aroma de incienso aún flotaba en la habitación, impregnando mis pensamientos con un exotismo inquietante. Reflexioné sobre la fascinación que Londres sentía por todo lo proveniente del Oriente, sus objetos, sus mitos, sus sombras, y comprendí que, para Holmes, esos misterios eran alimento puro. Mientras las últimas brasas morían en el hogar, su figura permanecía inmóvil frente a la ventana, como si ya viera más allá de la niebla lo que los demás apenas intuíamos, que el caso del diamante de El Cairo no era un simple robo, sino el reflejo oscuro de la ambición humana. Tras la partida del caballero egipcio, un silencio denso se apoderó del 221B. El aire parecía haberse cargado con el perfume de incienso que aún flotaba, obstinadamente, entre las cortinas. Holmes, inmóvil frente a la chimenea, mantenía la mirada fija en las brasas, cuyos destellos parecían reflejar el curso de su pensamiento. Yo, por mi parte, sentía la inquietud latente de los comienzos, ese instante en que todo está dicho, y sin embargo, nada ha sido comprendido. Sabía que en la mente de mi amigo ya bullía un proceso deductivo, invisible para el ojo profano, que pronto habría de transformar el misterio del diamante de El Cairo en una cuestión de lógica pura. Holmes rompió el silencio solo cuando el reloj marcó la media hora. «Nuestro visitante», dijo, rellenando con calma su pipa, «no ha venido a contarnos la verdad, sino a ver cuánto podíamos descubrir sin su ayuda». Me giré sorprendido. «¿Acaso miente sobre el robo?» «No necesariamente», replicó, «pero ha omitido detalles esenciales. No mencionó su residencia actual ni explicó por qué porta consigo documentos del museo. Además, sus manos hablan más que su acento. Un hombre que se dice recién llegado de Egipto no podría conservar la piel tan clara tras semanas de travesía». Encendió un fósforo y añadió con serenidad: «Watson, el engaño es un arte tan antiguo como las pirámides, y nuestro caballero lo domina con cierta elegancia». «Existe un error fundamental», continuó Holmes. «Todos suponen que el robo ocurrió en Egipto, pero el diamante fue visto por última vez dentro de nuestras propias fronteras». Lo observé incrédulo. «¿Insinúa usted que el crimen se cometió en Londres?» Holmes asintió lentamente. «Exactamente, y sospecho que el traslado del objeto fue solo una excusa para disfrazar la pérdida. Si mis cálculos son correctos,
El diamante del Cairo jamás abandonó el suelo inglés. Esa posibilidad me sobrecogió. Era como si de pronto el caso dejara de pertenecer a tierras exóticas para revelarse profundamente doméstico, oculto entre los mismos muros de nuestra civilización. Holmes se levantó, tomó una hoja de papel y dibujó 3 líneas con el lápiz. He aquí las únicas rutas posibles, Watson. La primera, un robo interno, ejecutado por alguien con acceso al museo. La segunda, un chantaje, en el que la desaparición sea solo un medio para obtener algo más valioso que la joya misma. La tercera, una falsificación tan perfecta que nadie haya notado aún el cambio. Yo lo escuchaba fascinado. Su razonamiento era frío, casi quirúrgico, y sin embargo bajo aquella superficie de precisión se adivinaba un interés genuino, un fuego oculto. Lo difícil, dijo finalmente, no es hallar una respuesta, sino elegir la única que resiste a la verdad. Existe una mujer en este asunto, murmuró Holmes mientras anotaba un nombre en el margen del papel. Lydia Fairfax. El sonido de aquel nombre despertó mi curiosidad inmediata. ¿Quién es? Una restauradora del Museo Británico. Inteligente, reservada y con un historial irreprochable. Demasiado irreprochable, diría yo. Estuvo a cargo del inventario el día en que la piedra desapareció. Holmes habló sin levantar la vista, como si pesara cada palabra. A veces, Watson, los guardianes del arte son los que mejor entienden su valor y su tentación. Noté que, al pronunciar esas últimas sílabas, una sombra leve cruzó su rostro. No era sospecha, sino respeto. Algo en esa mujer, comprendí, intrigaba incluso al hombre más impermeable a la fascinación femenina. Al día siguiente, mientras revisaba la prensa matutina, encontré un breve artículo sobre un tal Karim el Turco, un ladrón de joyas supuestamente visto en Piccadilly. Mencioné el nombre a Holmes, esperando alguna reacción. Él apenas alzó la mirada. Un rumor útil, dijo con ironía. Londres necesita siempre un culpable exótico. Sin embargo, las sombras más peligrosas suelen tener pasaporte británico. Dejó el periódico sobre la mesa y añadió: si Karim existe, será nuestra distracción perfecta. Y si no, alguien lo ha inventado con un propósito muy concreto. La tarde cayó gris sobre Londres. Desde la ventana, observé cómo la lluvia repiqueteaba en los cristales y desdibujaba los contornos de la calle. Holmes permanecía de pie, las manos cruzadas a la espalda, contemplando el fuego. Las sombras, Watson, dijo al fin, con voz baja, son más elocuentes que las palabras. No añadió nada más. Yo comprendí entonces que el caso había dejado de ser un simple robo. Era ya una red de silencios, de medias verdades, donde cada detalle, una carta, un nombre, una sombra, prometía conducirnos a un abismo de revelaciones aún ocultas. La noche nos recibió con su habitual melancolía londinense. Una fina llovizna caía sobre los adoquines cuando el carruaje se detuvo frente al Museo Británico. Holmes descendió sin pronunciar palabra. Su silueta delgada se recortaba apenas contra la neblina que envolvía los faroles. A esa hora, la ciudad parecía un organismo dormido. Solo se oían los cascos dispersos de los caballos y el rumor lejano de un vendedor nocturno. Caminamos bajo el pórtico principal y al cruzar el umbral sentí un cambio casi físico. El aire húmedo de la calle se transformó en un silencio pesado, premonitorio. Fue entonces cuando Holmes murmuró, más para sí que para mí: las cosas más valiosas del mundo no siempre residen en cajas fuertes, Watson. A veces se esconden tras la fragilidad del polvo. Nos recibió Sir Howard Prendergast, el conservador del museo, un hombre de semblante fino y movimientos nerviosos, cuyo modo de hablar parecía siempre a punto de quebrarse. Nos condujo por los pasillos con una deferencia ansiosa. «Comprenderá, señor Holmes», dijo, «que el asunto nos ha tomado por sorpresa.
No se trata solo de la pérdida material, sino de la humillación institucional. Holmes lo observó en silencio, como si evaluara el peso exacto de su vergüenza. ¿Y qué teme usted más?, preguntó al fin. ¿El escándalo o la verdad? El conservador palideció levemente. Su respuesta fue un murmullo apenas audible. En este museo, señor Holmes, las verdades suelen enterrarse con más cuidado que las momias. Aquella frase, dicha sin intención, pareció quedar flotando en los corredores como una advertencia. Recorrimos una sucesión de galerías desiertas. Las vitrinas relucían bajo una luz mortecina, y cada paso resonaba con una lentitud casi ritual. Me sorprendió el olor, una mezcla de cera vieja y tela humedecida, que impregnaba el aire. Holmes avanzaba con paso leve, deteniéndose de tanto en tanto para observar un objeto o tomar nota mental de alguna irregularidad en el suelo. «Es curioso», murmuré. «Uno podría pensar que estos lugares respiran historia, y sin embargo, parecen contener solo su fantasma». «Los fantasmas, Watson, son las formas más exactas de la memoria», respondió sin apartar la vista de una vitrina vacía. «Todo lo que fue robado deja un eco, si se sabe escucharlo». Llegamos finalmente a la sección de antigüedades orientales. Allí, en una vitrina doblemente sellada, había reposado el célebre diamante de El Cairo. Holmes se agachó con lentitud, examinando el marco metálico que rodeaba el cristal. Sus dedos rozaron una ligera mota dorada que el ojo común habría pasado por alto. «Arena del Nilo», susurró, «pero demasiado reciente para haber viajado desde Egipto». Luego, con su lupa, descubrió una huella tenue, circular, impregnada de una sustancia resinosa. «Un guante», dijo con precisión. Quien lo tocó no temía ser descubierto. Temía dejar rastros de sí mismo. Yo observaba fascinado. En su mente, el caso ya empezaba a tejer un mapa invisible que nosotros, los demás, apenas podíamos intuir. Fue entonces cuando creí ver algo. Un movimiento, leve pero indiscutible, al fondo del corredor. Entre las esculturas griegas, una sombra humana pareció deslizarse y desaparecer. «Holmes», alcancé a decir en voz baja. Él no se inmutó. «No mire hacia allí», ordenó con serenidad. «Quien nos observa ya sabe que lo hemos visto». Durante unos segundos reinó un silencio absoluto, roto solo por el golpeteo lejano de la lluvia contra las claraboyas. Holmes cerró su cuaderno con calma. «Las sombras, Watson, son indiscretas por naturaleza», añadió, «pero nos dicen más de lo que creen ocultar». De regreso al despacho del conservador, Holmes pidió una lista con los empleados que tuvieron acceso al área de antigüedades. Sir Howard dudó un instante antes de responder. La señorita Lydia Fairfax fue la última en revisar la vitrina antes del robo. «¿Una restauradora?», preguntó Holmes. «Una de las mejores, honesta, discreta y, hasta donde sé, devota del museo». Holmes sonrió apenas. «Las virtudes, Sir Howard, son el disfraz más sofisticado de la ambición». Noté que el conservador tragaba saliva. Algo en su voz se quebró cuando añadió: «Ella afirma no haber visto nada fuera de lo común». «Eso es lo más sospechoso de todo», concluyó Holmes con una calma que helaba la sangre. Antes de marcharnos, Holmes solicitó examinar los registros del envío. Las cartas estaban cuidadosamente archivadas, firmadas y selladas con el emblema del museo. Yo las habría tomado por auténticas, pero vi cómo los ojos de Holmes se afilaron en el instante en que observó el sello. «Demasiado perfecto», dijo. «El pulso humano deja imperfecciones. Solo la falsificación busca la exactitud». Levantó la mirada hacia Sir Howard, que lo observaba con un temor contenido. «Este sello no proviene de su oficina», afirmó Holmes con voz baja. «Y si no proviene de aquí, señor, entonces la mentira ha estado viviendo bajo su propio techo». Aquel descubrimiento pareció abrir una grieta en la calma del museo.
Sentí que la noche entera se había concentrado en esa sala, esperando el siguiente movimiento de mi amigo. La mañana siguiente nos encontró de nuevo en movimiento. Holmes había pasado gran parte de la noche en vela, revisando las notas tomadas en el museo y trazando, con la meticulosidad de un orfebre, una red de hipótesis que se extendía desde Baker Street hasta los confines del West End. Una carta anónima, entregada a primera hora, pareció confirmar sus sospechas. «Watson», dijo, guardando el sobre en el bolsillo de su abrigo. «Cuando los ladrones de joyas pretenden esconderse, eligen siempre la respetabilidad como disfraz, y no hay lugar más respetable que el Langham Hotel». Su tono, tan sereno como infalible, no admitía réplica. Lo seguí en silencio, sabiendo que la partida de ajedrez acababa de desplazarse a un tablero nuevo, más elegante, pero no menos peligroso. El vestíbulo del Langham, con su perfume de madera encerada y su murmullo de huéspedes distinguidos, contrastaba con la tensión apenas disimulada del recepcionista. Era un hombre joven, de tez pálida, que se aferraba al libro de registros como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. «Sí, caballeros, efectivamente», dijo tras una breve vacilación. «Un huésped extranjero ocupó la habitación 203 durante 2 noches. Se presentó como doctor árabe y partió sin saldar su cuenta». Holmes lo observó en silencio, con esa mirada que desarma más que cualquier pregunta. «¿Dejó algún equipaje?», inquirió al fin. «Solo una pequeña maleta, que aún no ha sido reclamada». Holmes asintió lentamente. En su rostro se dibujó esa expresión contenida que yo ya sabía reconocer. Había olfateado una verdad que aún no deseaba revelar. Subimos en silencio por la escalera alfombrada. El aire del pasillo olía a desuso, a reciente abandono. Cuando el recepcionista abrió la puerta, una fragancia tenue, familiar y penetrante, se extendió por la estancia. Holmes se detuvo en el umbral. «Incienso de Arabia», murmuró, «del tipo que emplean en los templos de Luxor». La habitación era sobria, una cama sin deshacer, un pequeño escritorio con papeles revueltos y un espejo cubierto por una fina capa de polvo. Holmes se inclinó sobre el suelo y recogió una ceniza oscura. El visitante era fumador, pero no de tabaco inglés. Note la combustión incompleta. Esto no es ocio, Watson, es ritual. Sus palabras dejaron en mí la sensación de que, más que ante un criminal, nos hallábamos frente a un creyente extraviado entre sus propias sombras. Holmes comenzó a revisar el escritorio con método. Abrió los cajones, examinó cada papel, cada pequeño resto olvidado. De pronto, su mano se detuvo sobre una botella diminuta de vidrio tallado. «Perfume oriental», anunció con voz baja. «Exactamente el mismo que impregnaba la caja de caoba». Junto a la botella hallamos un billete de barco con destino a Marsella, fechado para la mañana siguiente. «Demasiado apresurado para ser improvisación», observé. Holmes sonrió apenas. «La huida no es espontánea cuando el miedo precede al delito, Watson. Aquí tenemos una ruta trazada con la calma del que planea desaparecer. En el alféizar de la ventana noté algo más, una leve marca circular, como si una copa se hubiese apoyado allí durante largas horas. El huésped, pensé, había esperado a alguien. Mientras Holmes examinaba el billete a contraluz, un recuerdo me golpeó con súbita claridad. «Ese perfume», dije. «Es el mismo que emanaba del maletín del señor El Khalil». Holmes levantó la vista y una chispa de satisfacción cruzó fugazmente sus ojos. «Excelente, Watson. Nuestra mente consciente olvida, pero el olfato conserva la verdad. Lo que comenzó como una visita diplomática se perfila, cada vez más, como una representación cuidadosamente ensayada». Encendió su pipa y tras una breve pausa, añadió: «Cuando dos aromas idénticos se cruzan en lugares distintos, no es coincidencia, es una firma,
y esta pertenece a un artista del engaño. Aquel comentario, tan ambiguo como revelador, me dejó con la sensación de que el caso se estaba adentrando en un terreno más humano que criminal. De regreso al vestíbulo, Holmes solicitó discretamente la prensa del día. Allí, en la sección policial, un breve artículo mencionaba la presencia en Londres de un ladrón profesional conocido como el Turco Karim. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Un nombre bien escogido, dijo Holmes con ironía. Lo bastante exótico para distraer a los ingenuos y lo bastante nebuloso para no existir en los archivos. ¿Cree usted que Karim sea una invención?, pregunté. No lo creo, Watson. Lo sé. Su respuesta me descolocó. Un fantasma sirve para esconder a un hombre real. Alguien necesitaba un culpable útil y lo ha fabricado con tinta y rumor. Comprendí entonces que seguíamos una pista que, aunque visible, había sido puesta allí precisamente para apartarnos del sendero correcto. Ya en el carruaje, Holmes extendió el billete hallado en la habitación y lo examinó detenidamente bajo la luz vacilante del farol. Observe, Watson, el tipo de papel, la textura y, sobre todo, la fecha. Me incliné. Pero es imposible, dije. Está fechado 2 días antes del robo. Holmes sonrió, esa sonrisa suya tan fina que parecía surgir no de los labios, sino del pensamiento. Precisamente por eso es valioso. No es una huida posterior, sino un plan anterior. El robo no fue improvisado. Fue escrito antes de cometerse. Guardó el billete con delicadeza. Y cada palabra de ese guión, añadió, apunta a una mente demasiado disciplinada para pertenecer a un ladrón común. No supe qué responder. Afuera, la niebla volvía a engullir Londres, y con ella el eco de un crimen que comenzaba a parecer más una idea que un acto. El carruaje avanzaba lentamente bajo un cielo de plomo. El traqueteo de las ruedas acompañaba el silencio que Holmes mantenía desde nuestra partida de Baker Street. Su mirada, fija en la ventanilla empañada, revelaba una concentración absoluta, como si el nombre de Lydia Fairfax, pronunciado apenas unas horas antes, hubiese abierto en su mente un nuevo pasadizo del misterio. ¿La restauradora, Holmes?, pregunté con cautela. Una mujer que trabaja entre fragmentos del pasado, respondió sin apartar la vista. Comprende demasiado bien el arte de ocultar lo que está roto. No añadió más. Yo sentí que, bajo aquella calma, se gestaba una deducción que aún no estaba dispuesta a nacer. El aire del invierno parecía arrastrar consigo una premonición silenciosa. La residencia de la señorita Fairfax, en una tranquila calle de Kensington, me produjo una impresión que no sabría calificar ni de elegancia ni de desorden. Al cruzar el umbral, tuve la sensación de entrar en un lugar suspendido entre Londres y Oriente. Tapices con motivos jeroglíficos cubrían las paredes. Sobre una consola, pequeñas figuras de dioses egipcios se erguían bajo la luz mortecina del atardecer. Un perfume a incienso impregnaba el ambiente, idéntico al del maletín del señor El Khalil. Lydia Fairfax apareció en el salón con paso sereno y mirada evasiva. Era una mujer de belleza contenida, como si una parte de ella temiera ser observada demasiado de cerca. Holmes la saludó con esa cortesía distante que reserva a quienes ya ha colocado, sin decirlo, dentro del círculo de su sospecha. Mientras Holmes iniciaba una conversación trivial, mis ojos se detuvieron en un cuadro al óleo que dominaba la pared del salón. Representaba a la misma señorita Fairfax, retratada años atrás, con un leve gesto de orgullo y un colgante en el cuello. Me acerqué, intrigado. La montura del colgante era idéntica, en forma y detalle, a la que albergaba el desaparecido diamante de El Cairo. La similitud era tan precisa que no cabía atribuirla al azar. Un retrato interesante, observó Holmes con voz tranquila. ¿Obra de algún conocido? Ella vaciló apenas. De un amigo, señor Holmes, de hace mucho tiempo.
Su respuesta flotó en el aire como un perfume que oculta algo más denso. Sentí que aquel cuadro hablaba más de lo que su dueña estaba dispuesta a confesar. Holmes, sin alterar el tono, la condujo con sutileza hacia un terreno más personal. ¿Ha conocido usted al señor Mahmoud el-Khalil?, preguntó finalmente. Ella bajó la mirada antes de responder. Sí, hace años, en una expedición arqueológica. Era un hombre erudito, pero demasiado apasionado por las cosas que brillan. Guardó silencio un instante y añadió: Si ha venido a acusarme, señor Holmes, le advierto que nada he robado. No acuso, señorita, replicó él suavemente. Solo escucho. Yo advertí en sus palabras una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Hablaba como quien intenta borrar un nombre de su pasado, pero sin éxito. Y en sus ojos, por un segundo, creí ver no miedo, sino tristeza. Mientras la conversación seguía su curso, Holmes paseó por el salón con aire distraído, como quien admira un objeto sin propósito aparente. Se detuvo junto al escritorio y tomó una pluma de escritura. La observó bajo la luz tenue de la lámpara, luego la acercó a la nariz. «Curioso», murmuró. «Resina oriental, la misma sustancia encontrada en la vitrina del museo». Lidia palideció. «Trabajo con materiales antiguos, señor Holmes. No es extraño que haya trazas de resina en mi escritorio». «Desde luego», respondió él, devolviendo la pluma a su sitio. «No todo residuo implica un crimen, pero algunos crímenes dejan residuos más elocuentes que las palabras». Su voz era serena, casi amable, pero el mensaje, como siempre, atravesaba la superficie de la cortesía. Durante unos segundos, ninguno habló. La señorita Fairfax intentó mantener la compostura, pero su sonrisa se tensó. Observé un leve temblor en sus dedos, un gesto imperceptible para cualquiera que no conociera la precisión con que Holmes detecta el miedo. «Le agradezco su tiempo, señorita», dijo él finalmente, con una inclinación de cabeza. «Y su sinceridad, allí donde existe». Ella asintió, sin comprender si aquello era un cumplido o una advertencia. Cuando salimos, sentí en ella algo más que nerviosismo, una lucha interior, una conciencia que no se resigna del todo a la culpa, y comprendí que, para Holmes, aquella mujer no era culpable, sino necesaria. El carruaje avanzaba de regreso por las calles silenciosas. Holmes no habló durante largo rato. Finalmente, en voz baja, dijo: «La verdad está en lo que se guarda por amor, no en lo que se roba por oro». Su mirada se perdió en la niebla que comenzaba a levantarse sobre el Támesis. Yo no quise interrumpirlo. Había en su frase algo más que deducción, una tristeza antigua, la de quien conoce que el corazón humano es el más insondable de los enigmas. Aquella noche regresamos al 221B, envueltos en un silencio que ni el traqueteo del carruaje logró quebrar. La lluvia menuda acompañó nuestro trayecto, y al llegar, el fuego del hogar apenas iluminaba la penumbra del salón. Holmes, sin quitarse el abrigo, comenzó a disponer sobre la mesa los documentos recogidos a lo largo del caso, las notas del museo, la carta del supuesto el-Khalil y un sobre sellado con lacre rojo. «Toda mentira», dijo al fin, con esa calma que siempre precedía a sus revelaciones. «Deja su firma». Yo lo observé mientras preparaba una taza de té. En aquel silencio laborioso había una sensación de inminencia, como si algo aguardara para mostrarse bajo la luz de su lámpara. Holmes encendió su lámpara de escritorio y con una precisión casi quirúrgica comenzó a revisar las cartas traídas por nuestro visitante egipcio. Las desplegó una a una, alineándolas por orden de fecha. Su mirada se movía con la concentración de un matemático ante una ecuación. Observó primero los sellos, luego el tipo de papel y, por último, las firmas. «Observe, Watson», dijo sin levantar la cabeza. «Aquí no hay escritura nerviosa ni errores ortográficos. Todo está calculado». «Entonces son auténticas», aventuré. Holmes sonrió apenas.
O precisamente por eso, falsas. La perfección es el disfraz preferido del impostor. Mientras hablaba, una chispa de sospecha comenzó a arder en su mente, y yo supe que la verdad estaba más cerca de lo que queríamos admitir. Holmes tomó una de las cartas y la acercó al fuego. «Mire con atención el sello del Museo Británico», indicó. «¿Nota la diferencia?» Yo observé el emblema, el león y el unicornio, perfectamente delineados. «No veo nada irregular», confesé. «Precisamente», replicó él. «El original presenta una leve asimetría en el cuerno del unicornio. Este, en cambio, es simétrico. A través de su lupa, me mostró un relieve apenas perceptible en la cera endurecida. «Una falsificación minuciosa», dijo, «pero no lo bastante para engañar al descuido». Su tono no era de triunfo, sino de respeto ante la destreza del falsificador. «Estas cartas no vinieron del museo, Watson. Son parte de un ardid tan refinado que pretendía engañar incluso a quien vive de descubrir mentiras». Holmes guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Mahmoud el-Khalil», pronunció lentamente, «no existe». Yo levanté la vista, incrédulo. «¿Cómo dice?» «El hombre que vino a Baker Street es, en realidad, Nabil Rachid, anticuario fugitivo. Huyó de El Cairo tras ser acusado de tráfico de reliquias y sustitución de piezas auténticas por copias». Mientras hablaba, su voz adquiría un tono de fría admiración. «Un hombre así no roba por codicia, sino por ideología», continuó. «Para él, el patrimonio no pertenece a los imperios, sino a la arena que los sepulta». Yo sentí un estremecimiento. Había algo profundamente humano en aquella motivación, y sin embargo, la ley no perdonaría su engaño. Holmes extendió sobre la mesa un croquis improvisado. «Imagine, Watson, un diamante guardado en una caja sellada. Durante el traslado, alguien sustituye el original por una réplica tan exacta que nadie sospecha el cambio. Entonces el museo recibió una copia», dije, comprendiendo. «Exacto. Y Rachid, o el Khalil, conservó el verdadero diamante, fingiendo venir a Londres para recuperarlo. Así burló a ambas partes. Me quedé en silencio, impresionado por la audacia del plan. «Un intercambio perfecto», murmuré. Holmes asintió, aunque en su mirada había una sombra de inquietud. «Lo perfecto, Watson, es siempre sospechoso. Hasta el crimen más ingenioso deja un resto de humanidad, y es allí donde comienza mi trabajo». Holmes tomó la caja que el supuesto egipcio había dejado en nuestra posesión. Con un alfiler y una mirada concentrada, comenzó a examinar sus relieves jeroglíficos. De pronto, oí un leve clic. «¡Ah!», exclamó con satisfacción. Sabía que no podía ser solo un adorno. El doble fondo se abrió revelando un compartimento tan diminuto que apenas podía contener una piedra preciosa. Estaba vacío. «Aquí estuvo el diamante», afirmó Holmes, «y alguien, en algún momento, lo retiró sin dejar más rastro que este mecanismo». Contemplé el hueco con una mezcla de admiración y desasosiego. «A veces», dijo Holmes, cerrando la caja con delicadeza, «los objetos más valiosos no se ocultan del ojo humano, sino de su propia conciencia». Permanecimos largo rato sin hablar. Holmes continuaba trabajando con fría determinación, mientras yo observaba el fuego danzar en el hogar. «Si lo que dice es cierto», dije al fin, «el diamante ya no le pertenece ni al museo ni al ladrón». «¿Y a quién, entonces?», preguntó sin mirarme. «A la historia, tal vez». Holmes no respondió. Seguía escribiendo notas, ajeno a mi reflexión. Yo me pregunté si la verdad, tan pura en sus manos, no podía ser también una forma de crueldad. «¿Qué valor tiene descubrirla?», me dije, «cuando su resplandor hiere a quienes la tocan». Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, comprendí que el caso del diamante de El Cairo no era solo una cuestión de robo, sino de conciencia. Me despertó un sonido extraño,
un roce leve que parecía venir desde el rellano. Por un instante pensé que era el viento golpeando la puerta, pero pronto distinguí pasos, lentos, cautelosos, ascendiendo por la escalera de Baker Street. El reloj marcaba las 2:15. Me incorporé, el corazón latiendo con fuerza, y tomé mi bata mientras un presentimiento me recorría. Bajé los peldaños en penumbra hasta el salón, donde una luz temblorosa se filtraba bajo la puerta. Holmes estaba despierto. No era raro encontrarlo así, pero aquella vez el silencio tenía una gravedad distinta, como si ambos hubiésemos sido llamados por la misma sombra invisible. Holmes permanecía de pie junto al escritorio, completamente vestido, con la lámpara encendida en su mano izquierda. Su serenidad era tal que parecía haber anticipado la visita. «No se alarme, Watson», dijo sin apartar la vista de la puerta. «Nuestros pasos nocturnos vienen de alguien que ha esperado demasiado para hablar». Me quedé a su lado, en silencio. Los sonidos en la escalera cesaron, seguidos por un golpe suave, casi suplicante, en la puerta. Holmes no se movió. «Entre», ordenó con voz firme. El picaporte giró con lentitud. Lo que vi al otro lado no era una amenaza, sino una figura frágil, envuelta en niebla y remordimiento. La señorita Fairfax cruzó el umbral con paso vacilante. Su abrigo goteaba, y un velo empapado cubría parte de su rostro. Bajo la luz tenue, distinguí la palidez de una noche sin sueño, y el brillo incierto de unos ojos que oscilaban entre el miedo y la determinación. «He venido porque no puedo seguir callando, señor Holmes», dijo con voz apagada. Holmes la observó sin invitarla a sentarse. Bastó un gesto leve para indicarle que continuara. «Me dijeron que el diamante había sido robado, pero no». Su voz se quebró. «Yo lo ayudé a ocultarlo. Creí que hacía lo correcto». Sentí, más que escuché, el suspiro de Holmes, no de sorpresa, sino de comprensión anticipada. La señorita Fairfax se sentó, temblorosa, mientras Holmes permanecía de pie, inmóvil. «Nabil Rachid me habló del diamante», continuó. «Dijo que el museo planeaba venderlo a coleccionistas extranjeros, lejos de su tierra y su historia. Yo le creí». Se llevó las manos al rostro. «Él quería devolverlo a Egipto, a su pueblo. Me pidió que creara una copia exacta, que la sustituyera en la vitrina. Pensé que era un acto de justicia». Holmes, con voz casi imperceptible, respondió. «Y lo habría sido, si el arte no hubiese reemplazado la verdad». Ella lo miró, desconcertada. «¿Qué quiere decir?» «Que en nombre de la justicia ha entregado el diamante a un hombre que solo conocía el valor del oro». Holmes caminó hasta la ventana, donde la niebla golpeaba el cristal. «Debo hablarle con franqueza, señorita Fairfax. El llamado Karim el Turco, a quien se atribuye el robo, no existe. Es una invención de Nabil Rachid, un fantasma útil para distraer a las autoridades». Ella lo miró, incrédula. «Entonces, ¿todo fue una mentira?» «Una verdad manipulada», respondió Holmes con calma. «Usted fue el instrumento, no la cómplice. Él sabía que su idealismo sería su punto más débil». Un silencio denso llenó la habitación. Yo sentí, con una mezcla de tristeza y admiración, que Holmes hablaba no con dureza, sino con la compasión de quien comprende el precio del error humano. Holmes se acercó a ella y depositó la lámpara sobre la mesa. Su rostro permanecía sereno, aunque su voz adquirió un matiz de ternura insólita. «No tema, señorita. No habrá denuncia. Su error ha causado menos daño que las intenciones de quienes dicen custodiar la verdad». Ella lo miró con incredulidad, como si aquel perdón la hiriera más que la culpa. «¿Por qué me deja marchar?», preguntó con voz temblorosa. «Porque no hay justicia en castigar la conciencia. Vaya, no diga a nadie que estuvo aquí». Se levantó despacio y asintió. En su mirada había gratitud, pero también un dolor que solo el arrepentimiento puede sostener sin romperse. Cuando la puerta se cerró, la figura de Lydia Fairfax se desvaneció entre la niebla,
igual que una aparición resignada al olvido. Permanecí un momento mirando por la ventana, incapaz de distinguirla ya. ¿Cree que volveremos a verla?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Quizá no, dijo al fin, pero sus pasos seguirán resonando en esta escalera más tiempo del que imagina. La niebla cubría Baker Street, y en aquel silencio espeso comprendí que la verdad, a veces, se disuelve como el humo. Existe solo mientras alguien la observa. Aquel anochecer, Londres se hallaba envuelta en un silencio expectante. El aire húmedo que emanaba del río parecía presagiar un desenlace. Holmes preparaba sus instrumentos con una meticulosidad que rozaba lo ritual. Su lupa, su bastón, un pequeño revólver que guardó sin mirarme. Yo, incapaz de contener la inquietud, le pregunté si estaba seguro de que el encuentro tendría lugar. Tan seguro, respondió, como de que la verdad prefiere la oscuridad para revelarse. Salimos sin escolta ni aviso. La niebla descendía lentamente sobre los muelles, envolviendo los sonidos en una penumbra de ecos. Me pareció que incluso el tiempo se había detenido, aguardando la resolución del misterio que nos había mantenido en vilo durante tantas noches. El puerto nos recibió con su respiración profunda. El rumor del agua chocando contra los pilotes se mezclaba con el crujido de las cuerdas y el golpeteo de los mástiles dormidos. Un olor denso a brea y carbón impregnaba el aire, mientras las luces de los faroles temblaban como almas condenadas sobre el reflejo turbio del Támesis. Holmes avanzaba sin prisa, cada paso medido con la cautela de un cazador. A lo lejos, la silueta de los estibadores se deslizaba entre sombras, hombres que trabajaban en silencio, cómplices de la noche y de sus secretos. Me pareció oír un silbido breve. Holmes me indicó callar con un gesto. Su rostro, bajo la débil luz del gas, era la máscara perfecta de la calma. Nos ocultamos detrás de unos barriles. Desde allí, Holmes observó un navío anclado junto al embarcadero. El nombre, el Horus, brillaba en letras doradas sobre el casco ennegrecido. Hombres con linternas subían cajas pesadas, envueltas en lienzos y marcadas con caracteres árabes. Artefactos del Museo Británico, susurré. O del desierto, replicó Holmes, sin apartar la mirada. El destino es el mismo, pero el origen es lo que está en disputa. Su atención se detuvo en una caja más pequeña, reforzada con hierro. Allí está nuestro diamante, Watson, no hay duda. El leve cambio en su voz me hizo comprender que la trampa estaba tendida y que el juego, por fin, llegaba a su punto más alto. La figura surgió del humo como un espectro. Era Nabil Rashid, envuelto en un abrigo largo, el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Caminaba con la serenidad de quien no teme ser descubierto. Holmes dio un paso al frente. Buenas noches, señor Rashid. O debería decir, Mahmoud el-Khalil. El hombre se detuvo, sin sorpresa. Sabía que vendría, dijo con voz tranquila. Usted no deja nada incompleto, señor Holmes. Ni usted deja nada en su lugar, respondió mi amigo. Durante unos segundos se miraron como dos mentes opuestas que, sin embargo, se reconocen. No soy ladrón, dijo Rashid al fin, y sin embargo posee algo que no le pertenece. Pertenece a mi pueblo, replicó. Robar lo robado no es crimen, sino restitución. Rashid bajó la mirada un instante y habló con la serenidad del que carga un destino, no una culpa. El diamante del Cairo no fue descubierto por arqueólogos ingleses, sino saqueado por soldados hace más de un siglo. Se exhibe como trofeo, no como testimonio. Yo solo devuelvo lo que la historia arrebató. Holmes permaneció inmóvil. Y aún así mintió, falsificó documentos y comprometió a una mujer inocente. Sí, admitió Rashid con amargura. El engaño fue el precio de la justicia. Sus palabras resonaron en la humedad del muelle con un peso extraño, como si la niebla misma contuviera su verdad.
Yo miré a Holmes, esperando una sentencia, pero en su rostro había solo reflexión. Holmes encendió un fósforo y lo sostuvo unos segundos antes de dejarlo morir en el aire. Hay leyes, dijo finalmente, que se escriben con tinta y otras con conciencia. Usted ha violado las primeras para obedecer las segundas. Rachid lo observó en silencio, como quien recibe una absolución no pedida. ¿Me entregará? Holmes negó lentamente. No, pero no espere que vuelva ya a ayudarle la niebla. El hombre inclinó la cabeza, agradecido. Entonces Londres no me volverá a ver. Holmes dio media vuelta. Ni Egipto tampoco, si el destino es justo. Esa frase, pronunciada sin dureza, quedó flotando entre los dos como una plegaria sin dueño. La barca de Nabil Rashid se deslizó entre los reflejos del agua hasta perderse en la bruma. Holmes permaneció inmóvil, el rostro vuelto hacia el río. ¿Cree usted que escapará? Pregunté en voz baja. Tal vez, respondió. Pero hay cosas de las que ni el mar puede huir. Luego añadió, casi para sí mismo. La justicia no siempre viste toga ni uniforme. Nos quedamos un momento en silencio. El murmullo del Támesis parecía repetir sus palabras, como si el propio río aprobara aquella sentencia silenciosa. Y en ese eco comprendí que el caso había terminado, aunque su verdad seguiría flotando mucho tiempo, como la niebla sobre Londres. Tras la agitación de los días precedentes, el 221B recobró su calma habitual. La lluvia, persistente y leve, golpeaba los cristales con un ritmo casi hipnótico. Holmes permanecía frente a la chimenea, inmóvil, con los codos apoyados en los brazos de su sillón y la mirada fija en el fuego. No pronunciaba palabra, ni yo osaba interrumpirlo. En el aire flotaba todavía el aroma del incienso que, de algún modo, parecía haberse adherido a nuestras ropas. Todo en aquella habitación hablaba de descanso, y sin embargo, bajo la serenidad aparente, yo sentía una tensión sutil, como si el espíritu del caso no hubiese abandonado del todo aquel lugar. A la mañana siguiente, los periódicos celebraban la recuperación milagrosa del diamante de El Cairo. El Times dedicaba su editorial a exaltar la eficacia de la policía metropolitana, mientras otros diarios ensalzaban la colaboración anónima que había permitido devolver la joya al Museo Británico. Leí aquellos artículos con un desasosiego que no logré disimular. Holmes, al verme cerrar el periódico con gesto de fastidio, sonrió apenas. «No se inquiete, Watson», dijo con su acostumbrada serenidad. «La verdad tiene muchas formas, y la pública no siempre es la menos útil». Volví la vista hacia él, pero ya estaba sumido en sus pensamientos, indiferente al eco de su propio triunfo oculto. Nadie, fuera de nosotros dos, conocerá jamás lo que ocurrió aquella noche en los muelles del Támesis, ni la conversación que mantuvo Holmes con Nabil Rashid, ni el gesto final con que selló un acuerdo entre la justicia del corazón y la ley del silencio. El mundo cree que el diamante ha sido devuelto al museo, pero el auténtico descansa, quizás, bajo el sol de Egipto, lejos de las vitrinas donde el polvo de Europa se confunde con el de la historia. En ocasiones, al recordar aquella escena, me pregunto si mi amigo actuó movido por la compasión o por una comprensión más honda, la de que ningún tribunal puede juzgar lo que pertenece al alma de un pueblo. Sobre el escritorio de Holmes reposa una cajita de marfil que guarda, en su interior, una simple partícula de resina oriental. La he visto brillar bajo la luz del mediodía, con un tono ambarino que parece contener la esencia misma del misterio. «El único resto del caso», me dijo una vez. «Una prueba inútil, pero suficiente». A veces lo sorprendo mirándola como quien contempla un recuerdo que no se atreve a revivir. Esa pequeña partícula encierra más verdad que cualquier informe policial. La prueba muda de que la justicia, cuando se disfraza de compasión, no necesita testigos. Nunca lo he visto tocarla. Holmes la conserva como se conserva una herida que se ha aprendido a
respetar. Esa tarde lo encontré contemplando la caja de caoba que el visitante egipcio había traído consigo el primer día. La colocó sobre la mesa y permaneció largo rato observando su interior vacío, como si en ese hueco residiera algo invisible para los demás. Curioso, ¿verdad, Watson?, murmuró sin apartar la vista. Las cajas vacías son más fieles que las llenas. Al menos no prometen nada. No respondí. Había en su tono una melancolía que no le conocía. En aquel silencio comprendí que, para Holmes, la ausencia no era pérdida, sino equilibrio. La justicia, pensaba yo, debía de parecerse a esa caja vacía, sin dueño, sin recompensa, pero infinitamente exacta. Durante los días siguientes, no pude dejar de reflexionar sobre la naturaleza del acto de Holmes. El mundo mide el valor de las cosas por su peso en oro, pero él parecía haber descubierto otra medida, más sutil y más alta, la del bien que no se exhibe. El diamante, brillante o perdido, no tenía ya importancia. Lo que quedaba era el gesto, ese extraño pacto entre el deber y la misericordia que me obligaba a reconsiderar qué significa poseer algo. Holmes no buscaba la verdad para guardarla, sino para devolverla al lugar donde pertenecía, y sin embargo, aquella renuncia lo hacía más rico que cualquier hombre que custodiara un tesoro. Holmes encendió su pipa y el humo ascendió lentamente, dibujando formas inciertas que se disolvieron en la penumbra. Afuera, Londres seguía lloviendo. Yo pensé que quizá, en el fondo, toda verdad acaba igual, perdida entre el humo, el silencio y la conciencia de quienes deciden no hablar. Pasaron varios días de una calma casi sagrada en Baker Street. La ciudad seguía su curso inmutable, sus carruajes, sus campanas, su lluvia, mientras dentro de nuestro refugio el tiempo parecía haberse detenido. Holmes hablaba poco. A veces, mientras yo leía junto al fuego, lo encontraba abstraído, mirando un punto invisible en el vacío. No era la fatiga del esfuerzo intelectual ni la satisfacción de la victoria lo que lo retenía en aquel mutismo. Era, lo comprendí después, una meditación más profunda, inaccesible incluso para mí. Entre nosotros flotaba un silencio amistoso, un silencio de comprensión sin palabras, de esas pausas que solo pueden existir entre dos hombres que han compartido el peso de una verdad moralmente incómoda. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía Londres de ceniza, Holmes tomó su violín. La penumbra se deslizaba lentamente por los muros del 221B, y la luz mortecina de la ventana caía sobre su figura, confiriéndole una gravedad serena. La melodía que brotó era leve, contenida, como un pensamiento que se resiste a pronunciarse. Lo observé en silencio, cautivado por aquella mezcla de precisión y melancolía que solo él sabía conjugar. No tocaba para distraerse, sino para pensar. Cada nota era una idea, cada pausa, una conclusión. Comprendí entonces que el caso del diamante de Mead, el Cairo no lo había dejado indemne. Aquella música, tan grave y tan pura, parecía su forma de reconciliar el intelecto con algo que la razón, por sí sola, no podía justificar. Esa noche escribí algunas líneas en mi cuaderno, movido por la necesidad de entender lo que había presenciado. Holmes siempre había sostenido que la justicia debía ser fría como el acero, implacable en su lógica. Sin embargo, lo que vi en los muelles me reveló una faceta distinta de mi amigo. Había, en su manera de actuar, una compasión silenciosa, un respeto por las complejidades del alma humana que ningún código legal podría abarcar. No sé si Holmes lo admitiría, pero su noción de justicia no provenía solo del intelecto. Nacía, en secreto, de una humanidad que prefería disimular bajo la apariencia de la deducción pura. Tal vez, pensé, la verdadera sabiduría consista en reconocer que hay crímenes que solo el corazón puede absolver. Holmes dejó el violín sobre la mesa y permaneció un momento mirando la ventana.
donde la niebla empezaba a deslizarse como un telón. «Watson», dijo por fin, con voz apenas audible, «hay algo que no debo olvidar». Me giré hacia él, pero no me miraba. Hablaba consigo mismo, como si dictara su pensamiento al aire. «Aquel diamante», prosiguió, «brillaba menos que la conciencia de quien decide obrar bien en la sombra». Sus palabras me estremecieron. Eran la síntesis perfecta de todo cuanto habíamos vivido. Después volvió a guardar silencio, con esa paz interior que solo le visitaba cuando un enigma, moral o lógico, había encontrado su forma definitiva. No volví a escucharlo hablar de aquel asunto, y comprendí que, para Holmes, el silencio era la única confesión que valía la pena. Al día siguiente, mientras Holmes salía a caminar, tomé la caja de caoba que había sido el punto de partida de toda la historia. La coloqué sobre la repisa, en el lugar que él destinaba a los objetos sin dueño, aquellos recuerdos de casos que no podían ser mostrados al mundo. Su interior estaba vacío, pero al mirarla sentí que contenía más que ninguna otra cosa. El secreto compartido, el límite entre la verdad y la discreción. No era un trofeo ni una prueba, sino un símbolo. La caja, ahora muda, representaba el equilibrio que Holmes había alcanzado entre la ley y la misericordia, entre la razón y el misterio del alma humana. Esa noche concluí mis apuntes sobre el caso. No era un relato destinado a la publicación, más bien una confesión escrita para mi propia conciencia. Sabía que, si alguna vez viera la luz, perturbaría más de una fe en la rectitud de la justicia humana. Decidí guardarlo entre mis papeles personales, junto a otros episodios que el mundo no necesita conocer. Holmes, al verme escribir, me preguntó, «¿Ya lo ha terminado?» «Sí», respondí, «pero no lo publicaré». Él asintió sin mirarme. «Entonces, Watson, lo ha entendido todo». No añadió más, y yo supe que mi silencio era el tributo más digno a su compasión oculta. Esa misma tarde, la niebla regresó a Londres. Desde la ventana vi cómo la ciudad se desdibujaba en un gris perpetuo, donde las figuras parecían fantasmas de sí mismas. Detrás de mí, el violín de Holmes sonó una vez más, un lamento leve que se confundía con el murmullo del viento. Pensé que la verdad, como aquella música, solo existe mientras alguien la escucha. Después, se disuelve, dejando tras de sí la sombra tranquila de la conciencia. A veces pienso que los enigmas más profundos no se resuelven con lógica, sino con silencio. El diamante de El Cairo fue solo un reflejo, un destello pasajero de lo que el ser humano llama justicia. Holmes lo sabía. Hay verdades que no deben exhibirse, sino guardarse, como una herida que enseña sin doler. En aquella calma final, comprendí que no toda luz proviene de lo que brilla, sino de lo que se apaga con dignidad. Dime, tú que escuchas estas palabras, ¿habrías hecho lo mismo que Holmes, dejando que la justicia siguiera su propio camino, o habrías entregado la verdad al mundo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste la niebla de Londres y el eco del violín en tu mente, apoya con un like, comparte el misterio con otros amantes del enigma y suscríbete para seguir explorando los secretos que solo el silencio de Holmes se atrevería a revelar.